Tal como dice su nombre, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que, directa o indirectamente, afectó a todos los países del globo. Fueron decenas de países los que salieron con un bando u otro. Sin embargo, también existieron países que mantuvieron una posición neutral ante los hechos. Pero sin duda, uno de los casos más particulares de estos países neutrales fue el caso de España, pues durante la guerra dio un gran apoyo a las potencias fascistas, mantuvo tensas relaciones con los aliados e incluso intentó declararle la guerra a Japón. Pero cuando analizamos el caso de España, nos surge una pregunta. Si la España de ese entonces era tan cercana al fascismo, ¿qué hubiese pasado si se involucraba en la guerra? En este video analizaremos aquella hipótesis. Para lograr entender qué hubiese pasado si España participaba en la guerra a través del bando del Eje, primero debemos entender cuál era la situación del país en ese entonces. Para mediados de 1939, España se encontraba saliendo de una cruenta guerra civil. El vencedor de este conflicto había sido el llamado Bando Nacional, conformado políticamente por grupos de extrema derecha y simpatizantes del fascismo. A la cabeza de este caudillo se encontraba Francisco Franco. Franco logró muy buenas relaciones con otros estados fascistas de la época, especialmente con la Alemania nazi, pues durante la guerra civil, estos les habían prestado un gran apoyo militar, lo cual se tradujo en una victoria decisiva. Sin embargo, la guerra había tenido un costo terrible en el país, especialmente en su economía, pues las ciudades habían sido totalmente arrasadas y las personas estaban prácticamente en la calle. Es principalmente por este motivo que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, España decidió mantener una postura de neutralidad para no sumir aún más al país en la miseria. Pero de todas maneras, en junio de 1940, España decidió cambiar su postura a no beligerante, vale decir, no participar en el conflicto, pero apoyar a uno de los bandos. Fue durante este cambio de postura que comenzaron los múltiples intentos de Hitler por unir a España al conflicto. Aunque tras una serie de reuniones y propuestas, ambas partes nunca lograron un acuerdo. En este punto es donde comenzaremos a desarrollar el caso hipotético en el que España aceptara unirse al conflicto. La única manera en que esto podría ocurrir sería que Alemania aceptara las exigencias pedidas por Francisco Franco, entre las que se encontraban la entrega de ciertas colonias ubicadas en África, como Marruecos, Argelia y Camerún, y el envío de suministros como alimentos, petróleo y armas, con el objetivo de revertir la dura crisis económica por la que estaba pasando el país. En un principio, Hitler no encontraría muy justo el trato, pero su opinión cambiaría tras la derrota en la batalla de Inglaterra y al ver las desastrosas pérdidas que estaba sufriendo el ejército italiano tanto en el norte de África como en Grecia. En consecuencia, Hitler quería volver a intentar darle un golpe a los ingleses, por lo que aceptaría las propuestas de Franco a cambio de comenzar inmediatamente la ya planificada Operación Félix. La Operación Félix fue una estrategia que realmente se planificó y que sería puesta en marcha una vez España entrara en la guerra. El plan consistía en que un contingente de tropas alemanas ingresaran a territorio español con el objetivo de tomar la colonia británica de Gibraltar, el cual era uno de los dos puntos clave para el acceso de buques y soldados al mar Mediterráneo. El otro punto era el Canal de Suez, pero de momento no era alcanzable. También, una segunda división de tropas alemanas se posicionaría en la frontera con Portugal, aliado histórico de Inglaterra ante un eventual contraataque. Sin embargo, un punto importante del plan es que la invasión solo sería llevada a cabo por el ejército alemán, pues Hitler consideraba al ejército español anticuado y con nulo aporte armamentístico. Por lo que en vez de incluir la participación de divisiones españolas en la captura de Gibraltar, estas serían enviadas a otros frentes como el norte de África, los Balcanes, etc.
El ingreso de las tropas alemanas a España estaba planificado para el 10 de enero de 1941 y la invasión a Gibraltar tenía como fecha el 10 de junio del mismo año. España le declararía la guerra a los aliados el mismo día del ingreso de las tropas alemanas. El nuevo frente de batalla estaba por comenzar. Tras la declaración de guerra por parte de España, ocurrirían 3 hechos que serían de vital importancia para el desenlace de la campaña. La Marina Británica comenzaría un bloqueo naval contra España. Hasta ese momento, la única fuente de alimentos y otras importaciones que llegaban al país se hacían desde Latinoamérica mediante buques cargueros que cruzaban el Atlántico. Una vez declarada la guerra, la Marina Británica le bloquearía el acceso a cualquier barco que se dirigiese a España. Y aunque Alemania se encontraba enviando gran cantidad de suministros, estos eran principalmente dirigidos al ejército español, pero la gran mayoría de la población civil comenzaría a sufrir una fuerte hambruna y falta de otros insumos. Sumado a esto, se producirían esporádicos bombardeos a los principales puertos del norte de España, pues la Marina española en ese momento se encontraba muy debilitada tras la guerra civil, y carecían de barcos o armamento renovado para repeler estos ataques. Finalmente, la Marina británica también sitiaría y bombardearía las Islas Canarias, pues se sabía que Hitler las querría utilizar como base en el Atlántico, y aprovechando que Alemania aún no se concentraba en el dominio de estas islas, pues decidiría ocuparlas una vez cayera Gibraltar, los británicos comenzarían una jugada para hacerse de su control. Se influenciaría una guerra de guerrillas en España. Era de conocimiento que el bando republicano no se disolvió totalmente tras la guerra civil, pues quedaron muchísimos focos de resistencia a la dictadura franquista repartidos por todo el país. Los aliados aprovecharían esta oportunidad para ayudar militar y logísticamente a los guerrilleros. Se les suministraría armamento automático moderno, toda clase de explosivos, se les entregaría suministros médicos y alimenticios, e incluso distintos comandos británicos se unirían a las filas de los insurgentes. Todo esto con el objetivo de debilitar el avance alemán a través de España, pues durante los meses en que el ejército alemán transitara por territorio español, sería la oportunidad perfecta para eliminar la mayor cantidad de soldados y vehículos blindados. La Fuerza Aérea Británica bombardearía España. Gibraltar contaba con un aeropuerto militar equipado con decenas de cazas y bombarderos. Estos serían utilizados para atacar desde el aire a las tropas alemanas y españolas. España en ese entonces tenía una precaria fuerza aérea que estaba compuesta principalmente por aviones de la década pasada que no serían rival para los aviones ingleses. Sin embargo, la fuerza aérea alemana sí estaría presente en los cielos de España, pues utilizarían los aeropuertos españoles para lanzar ataques contra Gibraltar. En consecuencia, el cielo español sería escenario de grandes combates aéreos. Paralelamente, los bombardeos británicos también destruirían parte de las principales ciudades. Esto último generaría un descontento aún mayor contra la ocupación alemana y el régimen franquista, pues además de estar desabastecidos, ahora la población civil estaba siendo bombardeada. Para cuando llegó junio de 1941, fecha en que comenzaría el ataque a Gibraltar, a lo menos un cuarto de las tropas alemanas que entraron a España fueron acabadas. Muchos otros estaban heridos o agotados por una inesperada lucha contra las guerrillas, y durante el avance se había perdido munición y muchos otros vehículos habían sido dañados. En consecuencia, el ataque al Peñón ocurriría con menos equipamiento del esperado. El 10 de junio, los alemanes lanzarían un bombardeo aéreo inicial que destruiría prácticamente todo el puerto, al igual que la pista aérea. Sin embargo, la captura del Peñón sería extremadamente difícil, pues los británicos habían excavado kilométricos túneles subterráneos para soportar la invasión. Además de contar con una gran cantidad de armamento y suministros,
los túneles se habían acondicionado para soportar bombardeos y albergar el centro de operaciones. La batalla duraría mucho más de lo esperado. Los alemanes lanzarían constantes ataques donde perderían gran cantidad de tropas, pero finalmente lograrían capturar Gibraltar. Sin embargo, una cosa era expulsar a los británicos del área y otra muy diferente era mantener el control del estrecho. Lo que vendría los días siguientes tampoco sería alentador para las fuerzas alemanas en España. Tan solo unos días después del ataque a Gibraltar, Alemania le declaraba la guerra a la Unión Soviética, por lo que de momento Hitler congelaría el trato de enviar suministros a España para darle preferencia a su guerra contra los soviéticos. Por otra parte, Hitler de momento no se arriesgaría a combatir en 3 frentes simultáneamente, por lo que no enviaría más refuerzos para mantener el control de Gibraltar y su defensa quedaría a manos de los españoles. Durante los meses siguientes, el paso estaría cerrado para los aliados, lo que le daría algo de tiempo a las tropas del eje en el norte de África. Los alemanes lograrían avanzar un poco más a través del desierto, pero de igual manera serían detenidos al llegar a las cercanías del Canal de Suez, producto de sus problemas de abastecimiento. Para esa época, las Islas Canarias ya estarían bajo control aliado, por lo que comenzarían una serie de contraataques marítimos y aéreos, específicamente contra el sur de España y Marruecos, con el objetivo de debilitar aún más las fuerzas ubicadas en el estrecho e intentar retomar el control del lugar. Recordemos que ahora el lugar sería protegido por los españoles, y como ya hemos mencionado, su ejército no tenía la suficiente capacidad para repeler grandes ataques. Poco a poco, el canal se iría reabriendo. Frente a esta situación, Estados Unidos habría apurado su ingreso al frente del Mediterráneo. La Operación Torch, la invasión del sector occidental del desierto africano, se desarrollaría a mediados de 1942. La entrada de la enorme fuerza norteamericana al lugar traería como consecuencia la inevitable caída de las fuerzas del eje en el norte de África. En este caso, el puerto de Gibraltar también sería objetivo de los norteamericanos, y producto de los constantes ataques que ya se estaban produciendo, finalmente caería. Frente a este escenario, viendo cómo los aliados preparaban una gran ofensiva contra Italia y España, observando cómo se habían producido masivos bombardeos contra territorio español y cómo Hitler había incumplido con el tratado firmado al principio de la guerra, el alto mando español comenzaría a barajar la opción de rendirse ante los aliados, pues España, sin recursos económicos o industriales y con una población en su mayoría contra el régimen, no sería capaz de afrontar la invasión que se venía. Por su parte, Franco sabría que si se rendía, sería apresado y juzgado por los aliados, por lo que le delegaría el mando a sus generales mientras él huía fuera del país. Para finales de 1943, España firmaría un acuerdo en el que se rendía ante los aliados. Francisco Franco, tarde o temprano hubiese sido atrapado y ajusticiado, ya sea por su propio pueblo, como ocurrió con Mussolini, o formalmente por los aliados, como ocurrió en Japón. El resto de la guerra probablemente hubiese continuado su curso normal, con la diferencia que la apertura del frente occidental en Europa se hubiese dado a través de España. El hecho que España hubiese entrado en la Segunda Guerra Mundial no hubiese sido muy significativo para su transcurso. El país se encontraba en tan malas condiciones durante principios de la década de los 40 que sostener una guerra contra potencias extranjeras hubiese sido imposible. Además, los recursos pedidos por Franco eran demasiado grandes para ser costeado por un Hitler más preocupado por los demás frentes europeos. Y aunque algunas divisiones españolas fueran enviadas a combatir contra los aliados en otros lugares, el grueso del ejército español estaría ocupado luchando contra los focos de resistencia armada dentro del país. Los dos únicos beneficios que se podrían sacar de esta hipótesis sería que el régimen franquista hubiese terminado décadas antes, y por otra parte,
España hubiese entrado al plan de reconstrucción después de la guerra, por lo que su recuperación estructural y económica hubiese tardado mucho menos. Por un tema de evitar hacer el video tan largo, me he reservado de desarrollar algunos detalles, aunque con gusto responderé a las dudas en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y lo compartas con tus conocidos. También te invito a que te suscribas al canal para estar al tanto de más contenido interesante. Muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión.